Hoy vamos a entrar con una historia de fe que es muy, muy bella. Es la historia de Samuel. Un hombre que enamora por su santidad, por su rectitud. Samuel, les adelanto más o menos en la historia. Samuel es fruto de una mujer dolida, que oró y clamó y Dios le hizo un milagro. Se llama Ana. Ana era esposa de ¿cómo se llamaba? Elcana. Y Elcana tenía, además de ella, tenía otra esposa, Penina. Y Penina tenía hijos y Ana, 0 pollitos, 0 huevitos, nada. Entonces, eso hacía que ella se mantuviera toda amargada, aburrida, triste. Y un día se fue, como iban todos los años a presentar el sacrificio, se fue al templo y allá lloró delante de Dios su amargura porque no le daba hijos. Y Elí era el sacerdote, la oyó llorando, y Elí es un sacerdote que no sabe distinguir entre el dolor de la gente y la ebriedad. Él no sabe distinguir cuando una persona está perdida en el pecado o cuando una persona está dolida, que son dos cosas muy diferentes. ¿Estamos de acuerdo? No podemos tratar a un enfermo como si estuviera pecando. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, no podemos tomar a una persona que está herida y tratarla como un pecador, porque lo acabamos de matar. Tampoco podemos coger a un pecador y tratarlo como un enfermo, que es lo que está haciendo la sociedad. El muchacho no es pecador, él es drogadicto, él es enfermo. No es enfermo, él es pecador, está en pecado, necesita arrepentirse. Porque Dios no mandaría al infierno jamás a un enfermo. ¿Cuántos entienden eso? A un pecador sí. Elí no sabía distinguir las dos cosas. Eso que para nosotros es más o menos fácil distinguirlo, para él no, para él era muy difícil. Y Dios termina dándole la bendición a esta mujer, y esta mujer le dijo: si tú me das un hijo, yo te lo doy a ti, te lo devuelvo a ti. Es decir, mire de dónde viene Samuel. Viene de un corazón que dice: yo no puedo pasar por la tierra sin ofrecerle algo a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Es decir, yo no me puedo morir sin tener algo que darle a Dios. No es que Dios me dé a mí, sino algo que darle a Dios. A tal punto que le dice: si usted me da el hijo, yo se lo entrego a usted. Yo quiero morirme algún día habiéndole dado algo a usted que me importe, un hijo. Y Dios le hace el milagro. Nace el hijo, que es Samuel. Lo tienen que criar los primeros años en casa, siendo muy bebecito. Y ya cuando está grandecito, lo llevan al sacerdote Elí y le dice: aquí se lo entrego como criado o sirviente para usted, Elí, porque yo se lo prometí a Dios. Mucho amor el de esa mujer, ¿no? Mucha seguridad en Dios también, ¿no? Ese es el hombre que nos toca hablar hoy, Samuel. Un hombre que tiene unos récords maravillosos. Primero, es un hombre muy recto. En la Biblia se habla de él como un hombre supremamente recto. No encontramos errores graves en él, nada. Pero además tiene unos récords lindísimos. Por ejemplo, Samuel es el último de los jueces. Samuel cierra el periodo de los jueces. Es el último juez que tuvo Israel. Además de ser el último juez, es el hombre que va a iniciar todo el ministerio profético. A partir de Samuel se le llama profeta. Y a partir de ahí comienza un ministerio profético con Samuel. No es que antes no hubiera profeta, había profecía, sí, pero no profeta. Y este hombre es llamado profeta de Dios. Además, tiene más récord todavía. Él es el hombre encargado de nombrar y ungir el primer rey que tuvo Israel, Saúl. Él hizo la transición de juez a rey. Él fue el último juez y nombra el primer rey, que es Saúl. Pero allí no quedó su ministerio. Además de nombrar a Saúl, es el encargado de destituir a Saúl. ¿Quién dijo eso? ¿Quién oyó eso? Oiga pues lo que significa. Un profeta tiene la capacidad para ungir y para bloquear, para sembrar y para arrancar, para constituir y para destituir. Y es lo que está haciendo Samuel. Obviamente lo está haciendo por guianza estricta de Dios. Y el otro punto importantísimo en el récord de él es que además de nombrar a Saúl, también nombró a su sucesor, que fue David. Nombró a David el gran rey sobre el cual viene la gran promesa de bendición para Israel. Y si no le basta con todas esas características, le tengo otra todavía más brava todavía. ¿Se las cuento o no? Ustedes están muy serios, vamos a hacer como este rinconcito que ustedes están con... ¿Sí les cuento o no? Después de muerto,
todavía lo andaban buscando y los demonios se hacían pasar por él a ver si traía alguna palabra de Dios. Es decir, cuando un hombre de Dios falta, lo siguen añorando, porque donde no hay palabra de Dios, la gente acude a los brujos. ¿Quién dijo ayayay? ¿Quién dijo ayayay? Ese es el hombre que nos toca hablar hoy, la historia de Samuel. Obviamente, como es un ministerio tan grande, tan amplio, con tantas características, yo me puse a pensar y dije, si le trato de pegar a toda la fe de Samuel, no le pego a nada. Entonces mejor dejé todo y escogí una sola faceta de la vida de Samuel para hablar de la fe de él. En la fe de Samuel hoy tenemos como gran objetivo, vamos a hablar de cómo un hombre o una mujer de fe puede superar el origen de donde viene. O sea, usted con la fe tiene que tener la capacidad para llegar más lejos de donde a usted le tocó nacer. Usted no escogió dónde nacer, usted no escogió dónde lo criaron, usted no escogió a su papá, su mamá, sus hermanos, su país, su cultura. Usted eso no lo escogió, usted no pudo escogerlo. Pero si usted no pudo escoger, usted sí puede escoger al Dios de la salvación que le va a ayudar a cambiar el trasfondo donde usted viene. Samuel es un hombre que se va a levantar en un medio adverso y contrario a lo que Dios quiere, pero allí con su fe se convierte en un hombre importantísimo que cambió la historia no solo de su vida, de su familia, sino de su nación. ¿Cuántos quieren cambiar la historia de su vida? Fuerte ese aplauso al Señor, fuerte ese aplauso. Nuestros hijos deberían heredar otras cosas que todos queremos, como casas, carros, posición, pero en verdad la mejor herencia para un hijo es nuestra fe. Y Samuel tiene una mamá que no posee muchas cosas, pero tiene fe y se la va a dar como herencia. La vida de Samuel es la vida de un hombre, de un niño que se hace hombre, pero tiene una herencia maravillosa, se llama la fe. Su mamá es una mujer de fe y le entrega a su hijo lo único que tiene, la fe. Nosotros carecemos de fe, por eso estamos buscando cosas materiales para darle a nuestros hijos y disimular la poca fe que tenemos. Una vida de fe como la de Ana va a dar a luz hijos de fe. Una persona con fe traerá a la vida al mundo hijos de fe si se mantiene en la fe. Pero si usted tiene fe y Dios le da a sus hijos y usted se olvida quién se los dio, usted se olvida de su llanto en el templo, usted se olvida de su petición, usted se olvida por qué clamó y entonces dice gracias por lo recibido y se va, sus hijos no podrán heredar su fe, sino que heredarán su infidelidad. Pero si usted es alguien de fe, se mantiene en esa fe, sus hijos van a recibir la herencia de la fe, porque la fe se hereda. Uno puede darle a sus hijos como herencia la fe, pero para eso hay que ser fiel a la promesa, fiel al pacto, fiel a lo que Dios nos dijo y a lo que nosotros le dijimos. Nuestros hijos los podemos traer a la iglesia y ser cristianos por muchos años, pero si no ven la fe de fidelidad a la promesa de Dios, nuestros hijos heredarán las costumbres evangélicas, pero no la fe, porque la costumbre no siempre es fe, mas la fe va más allá de las costumbres. Cuando a un niño se le enseña fe desde pequeño, él crecerá con esa fe, respetará esa fe y por esa fe no solamente vivirá, sino que cambiará el entorno en el cual la vida lo tenga. ¿Estamos claros? Ok. Vamos al libro, a la carta a los Hebreos, capítulo 11. Hoy nos vamos a mover en el primer libro de Samuel, pero primero hagamos una alusión a la fe de Samuel, que está en Hebreos 11:32. Dice así: ¿y qué más digo? Porque el tiempo faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. O sea que Samuel es uno de los héroes de fe, ¿no? Pero hay algo especial que veo allí. Note que el escritor de la carta a los Hebreos viene hablando de los jueces y se salta al rey David. Mire, dice, me faltaría contar de Gedeón, ¿un juez o no es un juez? Barak es un juez, Sansón es un juez, Jefté es un juez, y después dice de David. O sea que él dice, la fe de los jueces pasa a la fe del rey David. Pero entonces él como que se acuerda ahí por el Espíritu, dice, así como Samuel y los profetas. Porque Samuel es un eslabón vital para pasar
del círculo vicioso de los jueces a la monarquía. Es decir, un hombre de fe como Samuel es el eslabón preciso para salir de la rutina religiosa hacia la promesa de gloria que está en David. Qué lindo que podamos ser nosotros ese tipo de eslabón. Que no digan, y este fue uno de los religiosos, o que no digan, este fue uno de los mundanos, sino que digan, este hombre, esta mujer, a partir de él hubo un cambio en sus generaciones. El mundo de él venía en un círculo vicioso y él o ella cambió ese círculo y lo llevó a otra dimensión de Dios, a otra visión de Dios. ¿Cuántos quieren tener esa visión nueva para su familia? Denle un aplauso al Señor. Dios quiere usarte para eso, para cambiar tus generaciones. Vamos a mirar varias facetas del libro de Samuel, pero vamos a ubicarnos solo en el capítulo 2, que es a donde queremos llegar. Tendremos muchísimo más que hablar, pero no podemos tocarlo todo. Lo primero que quiero que hablemos de la fe de Samuel es esta frase. Una vida de fe, diga conmigo, una vida de fe, supera un ambiente adverso. Dígalo, una vida de fe supera un ambiente adverso. Como decía ahora, usted y yo no elegimos de dónde nacer. ¿Dónde nacer? ¿En qué familia? ¿En qué cultura? ¿Bajo qué posición social, económica, espiritual? Eso usted y yo no lo escogimos. Pero una vida de fe es capaz de cambiar el medio en el cual le toca venir para hacer de él el medio en el cual Dios lo quiere usar. ¿Quién entendió eso? Primer libro de Samuel, capítulo 2. Les dejo como tarea para que en su casa se lean ese capítulo 1, 2 y el 3. Será muy útil. Yo hoy voy a manejarme por el 2 solamente. Capítulo 2, versículos 11 y 12. Este hombre viene de Ana, una mujer, ahí está una oración maravillosa. Usted quiere aprender a orar, léase ese capítulo 2, esa oración de Ana es maravillosamente hermosa. Pero en el versículo 11 nos dice qué pasó después de que su hijo ya creció, ella fue y lo presentó a Dios, hace esta oración maravillosa de gratitud. Y el 11 dice, y el Cana se volvió a su casa en Ramá. ¿Quién era el Cana? El esposo. Y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. O sea, la mamá es una mujer de fe y le ha prometido a Dios ese hijo. Lo lleve y lo entregue en el templo, pero escúcheme esta. Estaba mejor con la mamá y su fe que en el templo. Porque hay lugares donde el templo está más sucio que las casas de la gente. Ay, dedito, así diga conmigo, ay, ay, ay. Hay ministerios más peligrosos que la misma casa. Hay gente que puede tener más estabilidad con la fe repartida en casa que cuando llegan a la iglesia, porque ahí se pervierten cuando hay un ministerio pervertido como este que estamos viendo. Ana está llevando a su hijo para que pueda servir a Dios y el medio que le espera no es un medio espiritual ni mucho menos. Todos pensaríamos, ¿no va a servir a Dios? ¿Se va a ir a estar en un lugar donde Dios lo va a usar? ¿Está el sacerdote, la familia del sacerdote? Y supuestamente todo el mundo quisiera que sus hijos estuvieran con un hombre y una mujer espiritual, ¿no? Para que llevaran sus hijos hacia la gran bendición. Pero la casa de Elí es una casa desordenada. Es un ministerio que no tiene bases y no está solidificado. No hay relación con Dios. Tiene problemas graves y allí le va a tocar levantarse a Samuel. Dice que la característica de los hijos de Elí, los hijos, eran estos. Primero, eran impíos. ¿Usted sabe qué significa impío? Que no eran conocedores de Dios. Porque no por nacer usted en una panadería, usted es un pan. Ay, 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 ¿quién dijo ay, ay, ay? ¿Cuántos aquí nacieron en un hospital? ¿Hay alguno aquí que sea médico por eso? ¿Enfermero o enfermera? Ninguno. Porque el lugar donde usted nace no determina lo que usted es. A usted le determina lo que usted es el Dios que usted se encuentra y el lugar hacia donde Dios lo quiere llevar. Pero estos muchachos, siendo que servían, porque los hijos no crean que era que estaban ahí, les tocaba servir, trabajaban en el sacerdocio, el sacrificio, todo. Pero estos eran impíos. Qué bueno poder examinar nuestra vida y estar seguros que nuestros hijos no son impíos. No, mis muchachos no, pastor, que muchachos son muy sanos. Espero que sea así. Pero note que tenemos que pensar hasta qué punto nuestros hijos en verdad sí son cristianos. Porque los de Elí eran impíos. No dice que eran injustos, impíos.
Impío es que no conoce a Dios, no tiene temor de Dios, no está interesado en Dios. Y ya acabamos de pasar, estamos pasando la cola de una generación de ministros que sus hijos terminaron tocando en discotecas. ¿Sabían eso, no? Los hijos de pastores terminaron tocando en discotecas, perdidos, haciendo cosas, porque ellos oyeron de la fe, pero no tuvieron fe y no fueron producto de fe, fueron producto de religión. Pero a nosotros no va a pasar así, diga conmigo, a mí no me va a pasar así, dígalo. Pero no era el caso de Elí, sus hijos eran impíos. Lo segundo dice, es que no conocían. Dice, no tenían conocimiento de Jehová, no sabían ni pío de quién era Dios. Y eran hijos de sacerdotes. Es decir, ellos sabían todo el mecanismo, traiga el sacrificio, hágalo acá, métalo allá, pero conocer a Dios no. ¿Recuerdan ustedes las palabras de Job cuando dice, de oídas te había oído? Porque una cosa es oír hablar de y otra cosa es conocer a. ¿Estamos de acuerdo? Alguna vez puse un ejemplo de un grupo musical que dijo que había estado tocando en la Casa Blanca. Un grupo musical, estuvimos tocando en la Casa Blanca. Oh, ustedes son amigos de Obama. No, estuvimos tocando, pues no nos abrieron, nos cansamos de tocar y no nos abrieron. ¿Y por qué? Pues porque es que ellos dicen que ellos conocían a Obama, pero el problema es que Obama no los conocía a ellos. Ya, aquí el chiste no es que diga, no, que yo conozco, pero él me conocía a mí. Cuando una persona no conoce a Dios es porque Dios no le conoce a él. Usted puede conocer la religión, pero para usted ser un cristiano tiene que estar seguro no solo de conocer a Dios, sino que Dios lo conoce a usted. Dios sabe quién es usted. Usted tiene una relación con Dios. Que Dios diga, este es mi siervo fiel, este hombre lo conozco, esta mujer lo conozco. A un hijo se le transmite fe cuando un hijo ve que uno conoce a Dios y que Dios lo conoce a uno. ¿Y cómo hago yo para que un hijo se entere que Dios a mí me conoce? Cuando Dios me maneja, cuando Dios me corrige, cuando Dios me instruye y mis hijos ven que soy dócil a la voz de ese Dios. Ellos saben que Dios me conoce, por lo tanto será fácil hablarle del Dios que yo conozco. ¿Cuántos dicen amén? A este muchacho Samuel le toca levantarse de una familia muy peligrosa. Los hijos de Elí son impíos, no conocen de Dios y son su autoridad porque quiera o no quiera, él va a ser ahí como un invitado de piedra. Vamos a mirar cómo Elí era un hombre muy cariñoso con Samuel, lo llamaba hijo mío. Es decir, Samuel conocía el principio de la paternidad espiritual y lo llama hijo mío. Cuando lo llama hijo mío, no una, varias veces, hijo mío, hijo mío. Pero créame que no es muy bueno que lo llame hijo mío un padre que tiene hijos tan degenerados como estos que eran bien degenerados. O sea, cuando el papá le está diciendo hijo mío y lo que él tiene es un montón de hijos perdidos, me está diciendo yo te voy a perder a la brava. Yo te voy a hacer como uno de mis hijos. Ese no es un muy buen futuro que le augura a Samuel. Pero Samuel va a ser diferente, aunque está en un medio que es difícil para los fines espirituales. Tú no puedes justificar la mediocridad que tú tienes en el ambiente que te tocó crecer. Tú no puedes decir, no es que yo soy así, porque mire, me tocó así. Y entonces pone carita así como de ternero degollado y dice, mire, mi mamá era pobre, mi papá nos dejó, a mí me dejaron caer a los 3 meses y por eso quedé así desfigurado. Los flacos no había ni comida. La época en que yo nací, eso no se criaba casi la gente. Yo vengo de un trasfondo sin contarle cómo mi tía me pegaba con el martillo en la cabeza. Los profesores me trataron mal. A mí me pasó esto, me pasó aquella desgracia, abusaron de mí. Toda esa historia del pasado suyo puede ser verdad. Pero si usted no es capaz de salir de ahí, su fe no le va a servir para mucho. Su fe solo le servirá para consolarse del Dios que le rescató de su vana manera de vivir. Pero la fe no tiene como objetivo consolarlo, la fe tiene como objetivo cambiar la historia de tu vida. Un hombre, una mujer de fe sabe que el medio en el que está tal vez no es el mejor ni el que desearía, pero sabe que tiene al Dios que puede sacarlo de allí y ponerlo en alto para exhibirlo públicamente. ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso, es la fe de Samuel. No puedes justificar tu mediocridad en el ambiente que te tocó crecer. Llénate de fe, coloqué yo aquí, desafíalo, cámbialo.
Deja de llorar por lo que no eres, o por lo que no fuiste, o por lo que fuiste. Enfrenta tu vida, cambia las circunstancias. Hay gente que no es cristiana, no tiene fe, y les tocó nacer en los peores hogares, y se levantaron, hicieron cosas grandes. ¿Cómo no lo va a poder hacer usted que está lleno de Dios? ¿Cómo usted no va a poder cambiar la historia de su familia? ¿Cómo usted no va a poder salir de donde Dios lo puso y salir y ponerse bien alto y exhibir la gloria del Dios que te viene a rescatar? Es más fuerte el que está contigo que el que te aprisionó en los principios de tu vida. Tú puedes llegar más lejos de donde iniciaste. Tú tienes que tener la fe para sacudirte de tus raíces y elevarte a las alturas que Dios ha preparado para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte, 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 alábele. ¿Qué hay que hacer para eso? Se necesita trascender al medio. Por un momento haz un examen. ¿Cómo es el medio donde tú naciste? ¿Cómo es el medio donde tú creciste? ¿Cómo es el medio donde te formaron? Piensa. ¿Quieres llegar más lejos que los que te formaron? Pues tienes que hacer algo diferente a lo que ellos hicieron. Si haces lo mismo que ellos hacen, si tú haces lo mismo que tu medio, tú serás parte de ese medio. Pero para poder salir de ese medio, tienes que hacer cosas diferentes a lo que ellos hicieron. Si tú te quieres parecer a tu abuelo, seguirás siendo de la misma cochada y estarás orgulloso de parecerte a tu abuelo, pero el cielo no estará orgulloso de ti. ¿Quién dijo ayayay? Es necesario establecer cambios. Es necesario pelear contra los formatos que humanamente recibimos y buscar otro nivel. Si quieres trascender, hay que buscar más de Dios, hay que orar más, hay que entregar más, hay que comprometerse más, hay que hacer algo diferente a lo que hacen todos. Si haces lo que todos hacen, tú eres parte de todos. Pero para cambiar lo que todos hacen, tienes que hacer cosas diferentes. Tú no puedes seguir mirando a los hijos de Elí y decir, en esta casa todos hacen esto, en esta religión todos hacen esto, en esta sociedad todos hacen esto, en esta familia todos hacen esto. Tú tienes que tener un linaje diferente. Si tú estás lleno de la fe de Dios, tú dices, aquí todos hacen esto, pero yo lo voy a hacer diferente. Yo voy a llegar a otro nivel, yo voy a dar más, voy a buscar más, voy a orar más, me voy a esmerar más porque voy a lograr más. ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso. Hay tiempo para que tu vida sea cambiada en el poder de la fe. Si tú quieres parecerte a los hijos de Elí, serás como ellos. Pero si tú quieres parecerte a Dios, Dios va a hacer algo glorioso contigo, pero te va a exigir cambios en tu vida. La fe no te sirve para consolarte por lo que tú no tenías. La fe tiene que servirte para cambiar lo que hoy amenaza la gloria de Dios en tu vida. ¿Estamos de acuerdo? Diga conmigo, la fe. Diga conmigo. Diga conmigo. Ahí sí lo dijeron bien. Diga conmigo, la fe y un sacerdocio corrupto. Usted sabe lo difícil, la fe es espiritual. Entonces cuando uno habla de fe, uno precisa de sacerdocio, ¿no? Porque la fe se cultiva en medio de la autoridad espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué tal que usted tenga fe y el medio espiritual que le rodea es un medio corrupto, sucio? Usted podría pasarse toda la vida diciendo, yo no pude llegar más lejos porque me tocó un sacerdocio malo. Y echarle la culpa a su autoridad por lo que usted no puede lograr. Usted puede pasarse la vida haciendo eso. Pero usted puede hacer como Samuel, que envuelto en una corrupción religiosa deteriorada y dañina, él decidió cambiar su historia a través de la fe. Seguimos en el capítulo 2 del primer libro de Samuel, capítulo 2. Vamos al versículo ahora, a los versículos 17 y 18. Esto es solamente una muestrica, léalo en casa para que se dé cuenta de la corrupción que había. Dice, era pues muy grande. ¿qué se me hizo? 17. ¿Ahí lo tenemos? Sí, 17 y 18. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová.
Antes de seguir con el versículo siguiente, les cuento cómo era. Te lo voy a leer en casa, les cuento. Ellos eran sacerdotes, ¿no? Entonces la gente llegaba, el parroquiano allá con su animalito, ¿no? A ofrecerlo. La orden de Dios era clara: traiga el animal, lo presentan, lo sacrifican, y parte de esa carne la podían comer pues la familia de los levitas y sacerdotes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sabe qué hacían los hijos de Elí? Cuando llegaban y cogían la carne, antes de que empezaran a quemar la grosura y todo, mandaban a los criados de ellos. O sea, estos son siervos de Dios que tienen criados. Oiga, pues Dios los pone para que sirva y ellos consiguen criados. Un asunto que no es muy raro hoy en día. Hoy en día los siervos de Dios se llenan de sirvientes, se enseñorean de ellos, los manejan, los manipulan. Porque hay una gran diferencia entre tener hijos y tener sirvientes. Yo no tengo el primer sirviente todavía en mi casa, pero tengo una hija que ya me sabe llevar las chanclas, me trae lo que le digo, que es mi hija, ya obedece lo que yo digo, pero es mi hija. Yo no la trato como una sirviente, es mi hija. ¿Estamos de acuerdo? En la vida espiritual es igual. La iglesia no es un lugar donde un hombre se enseñorea. El apóstol Pedro dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. No es enseñoreándose, es cuidando como un papá. Pero estos eran puestos por Dios para servir y tenían sirvientes. Un montón de jóvenes, los amigos de él, de la gallada de ellos, pues los amigos de los muchachos, muchachos, ¿qué hubo? Ustedes son mis amigos. Bueno, como yo el hijo del sacerdote, ustedes son mis amigos, entonces vayan a hagan tal cosa, y los mandaban a hacer lo siguiente. El otro iba y derramaba el sacrificio, y cuando estaban matando al animal para quemar la grosura, ordenados por los hijos de Elí, se iban con un garfio de tres patas a coger la carne, porque dice la Biblia que lo que el sacerdote cogiera con el garfio era para él. Esto mandaban a los muchachos, a los amigos: vaya, llegan al sacerdote: hey, por favor, permiso, vamos a coger carne. El sacerdote decía: no pueden coger la carne ahora porque todavía no hemos quemado esto, apenas estamos empezando. Y los muchachos le decían: no, mandaban a decir que es ya, y si no, también lo aviento a usted, me lo tiene que dar, o si no, yo cuento. Intimidaban a los otros sacerdotes, como el papá era el máximo, Elí, y sacaban la carne antes. No pasen a que la queremos es cruda, nosotros la queremos es cruda porque vamos a hacer un asado. O sea, ellos pensaban que eso era para una comida de ellos, para un asadito argentino de ellos. Ellos no les pasaba por la cabeza que esa carnita era un ofrecimiento por el pecado y que tenían que seguir todo un ritual que le asegurara al oferente que se estaba arrepintiendo y le estaba doliendo lo que hacía. Esta es una muestra de un sacerdocio corrupto. Un sacerdocio que piensa que el ritual de Dios es para usufructuarlo los sacerdotes. ¿Quién entendió eso? Es decir, lo que Dios ordena es para que nosotros comamos y tengamos. Y para montar nuestra propia mafia, porque los amigos de ellos eran una mafia. Ese es un sacerdocio corrupto y allí le tocó estar. Pero ¿sabe qué es lo lindo? Lo que dice el versículo 18. ¿Qué dice el 18? Y el joven Samuel comía del asado con los hijos de Elí. ¿Eso hacía? ¿Qué hacía el muchacho? El joven Samuel ministraba en presencia de Jehová vestido de efod de lino. ¿Qué significa vestido de efod de lino? Imagine que él no era de familia de sacerdotes, él era un recogido en la casa. Y él sí se vestía como un sacerdote. Qué hermosura. El muchacho decía: yo soy un sacerdote. Y él sí iba y servía. Que venga, no, ustedes hacen eso, yo estoy sirviendo a Dios. Él sí tenía un profundo respeto por la ordenanza de Dios. Una vida de fe tiene que trascender al sacerdocio que te tocó. No podemos estar llorando por el sacerdote que nos tocó, por el tiempo que nos tocó. ¿Usted sabe cuánta gente está herida? Ayer me llamó alguien de Colombia y me decía: nuestra familia no sabe qué hacer, no sabemos ni a qué iglesia ir. Todo lugar donde vamos es una corrupción, es pedir plata, es una cosa fea. Y yo le dije: pero eso puede estar pasando en muchas iglesias, pero Dios tiene lugares santos donde Dios bendice. Porque Dios siempre se ocupará de que haya lugares donde su presencia fluya, siempre lo habrá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién dijo amén? Y si este lugar está lleno de su presencia, aquí Dios trae la gente. Y si no está lleno, Dios monta al frente de otro y lo llena de la presencia para que yo me enoje y producírselo en mí. ¿Quién entendió eso? No crea que Dios va a decir: no, yo no puedo hacer eso porque ¿cómo le hago eso a Rubén? Claro, si Rubén lo está despreciando, Dios le monta una iglesia al frente a Rubén.
La llena de la gloria de Dios, de la que le había dado a Rubén, y Rubén se enoja y dice, eso no es de Dios. Ah, no es de Dios porque tiene presencia, y como está seco, o sea que Dios tiene que volverse seco como tú, para que tú estés contento. Dedita así. La religión se corrompe porque la religión está basada en hombres, y los hombres podemos tener las mejores inclinaciones y los mejores propósitos delante de Dios. Uno ve gente que se acerca a Dios con un corazón lindo. Uno ve ministerios de gente que es fiel a Dios 1 año, 2 años, 5 años. Y usted los deja de ver y los vuelve a ver a los otros 5 años y son otra persona. El éxito los corrompe. El poder espiritual los daña. Desplazan a Dios. Tuve la oportunidad en Panamá de ver un hombre, no es Jorge Rasque, otro hombre muy conocido, omito su nombre obviamente, pero un hombre que ha sido conocido en América por ser un hombre de mucha visión y unción. Y me tocó verlo, estar al lado mío, y se le transmitía la sequedad espiritual. Era una cosa espantosa. Parecía un muchacho que no sabe predicar. Y ha hecho iglesias en todo el mundo. Porque el problema no está en llegar. El problema es mantenerse con la humildad y agarradito de Dios, pegadito de Dios. El sacerdocio se aparta de Dios y pierde su nutriente. Cuando un sacerdote se aparta de la comunión con Dios, cuando un sacerdote deja de temer a Dios, su vida se va a secar, sus hijos se van a perder, y toda la gente que ministra se va a corromper. Y así le tocó a Samuel vivir en medio de una corrupción. Todos hacían lo indigno. Pero la pregunta es, si todos hacen lo malo en la religión, ¿por qué yo lo tengo que hacer? ¿O por qué yo tengo que aislarme y decir, no me gusta la vida espiritual porque otros hacen? Yo pregunto, ¿alguno aquí le ha tocado algún mecánico de carros que lo robó? ¿Algún ebanista que lo robó? ¿Alguno le ha tocado? ¿Qué más? ¿Un trabajador de construcción? ¿Un carpintero? ¿Alguno lo ha tumbado alguno? Y usted dice, no, como a mí me robó un mecánico, yo jamás vuelvo de un mecánico. Le toca ir otra vez, mijo. Los médicos, que los médicos no iban para nada, solo manda Tylenol. Le toca volver. ¿Qué hacemos? ¿Le toca orar o para que Dios haga el milagro o para que Dios lo cuide el médico? En la vida espiritual es igual. Si usted ve deficiencias en el evangelio, la solución no es dejar el evangelio. Tampoco la solución es meterse en medio de la podredumbre y ser parte de la podredumbre. La solución es mantenerse limpio para Dios. Así eso le cueste a usted estabilidad, fama, aprecio, desprecio de la gente. Pero hay que hacerlo. Esa es la vida de Samuel. Un hombre que sabe que todo el mundo hace lo incorrecto donde él está, pero él sirve a Dios. Él se pone su efod. Él sirve a Dios porque él tiene un compromiso con Dios. A él no le importa cómo lo hagan otros. Él lo quiere hacer bien para su Dios. ¿Cuánto dicen amén? Aquí vemos algunas características de un mal sacerdocio. ¿Se las cuento rápidamente? Una, un mal sacerdote, no estoy hablando de los hijos de Elí, estoy hablando de Elí, que es el sacerdote. Un mal sacerdote no ejerce control. ¿Por qué tenían los amigos de los hijos de él que ir a meter el chuzo en la comida y en la carne y sacarla? O sea, ¿por qué no venía él y decía, a ver, ¿qué haces con el cuchillo, con el cuchillo aquí? Que voy a sacar la carne. Sacar la carne, coger un palo y sacarlo a palo de ahí. Te vas de aquí sin vergüenza. Que Dios me puso a administrar esto aquí, no me vas a hacer lo que crees. Que su hijo me dijo, al hijo también le doy palo para que aprenda. Pero aquí me respetan a Dios. Pero no había control. Cuando en la vida espiritual no hay controles, no ejerce control. Voy a ser claro, cuando nosotros los sacerdotes no ejercemos control ni autoridad para quedar bien con todo el mundo, la casa de Dios se vuelve indigna. ¿Quién entendió eso? Eso no gustó mucho. Ay, me gustó poco por acá. Todo el mundo quisiera que en la iglesia de Dios las cosas se manejaran de cualquier forma, pero no se pueden manejar de cualquier forma porque hay alguien que manda, se llama Dios. Y el que manda, que es Dios, pone gente para que hagan su voluntad. Un ministro es alguien puesto para que la voluntad de Dios se cumpla. Por eso, un buen sacerdocio corrige. Dice, eso no, esto sí, está mal hecho, hay que cambiar, esto hay que hacerlo. Esa es la función de un sacerdote, porque o si no, vendrán impíos y nos cambiarán todo lo que Dios nos ha dicho que hagamos. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? ¿Estamos de acuerdo? Elí no tenía ese tipo de control. Él no ejercía control. Él dejaba que las cosas fueran y funcionaran como vinieran. Segundo, un mal sacerdocio menosprecia el sacrificio. No entiende qué hay detrás de lo que Dios pide.
Dios pide que se sacrifique un animal. Para ese sacerdote ese animal es simplemente carne para sus hijos. Pero para el que es espiritual sabe que detrás de ese sacrificio hay un corazón que está dando, hay un corazón que está brindando, hay un corazón que necesita paz, hay gente real que necesita ayuda. Por eso el sacerdocio hoy en día está corrupto, porque no entienden el significado para la gente de lo que hacen espiritualmente. Creen que el objetivo es tomarle el diezmo a la gente, tomarle el sobre del pacto, y se olvidan que detrás hay un ser humano con esperanzas, con necesidades, que está esperando que Dios haga algo en su vida, pero a él no le importa sino tomar el dinero de la ofrenda. Es triste ver cómo es el degenero de hoy. Esta semana están otra vez pidiendo plata en la televisión pseudocristiana, pero es que cada vez son más descarados. Llame usted hoy que Dios hoy le va a dar. La otra vez escuché una barbaridad. Usted que me está oyendo, oiga, pues estos profetas chichipatos, es que si cualquiera es profeta. O sea, si yo estoy hablando en un medio que me están oyendo en tantos países, que tengo tranquilamente un promedio tranquilamente de 100 millones de personas que me están viendo, ¿usted cree que entre 100 millones de personas no hay una persona con un hijo drogadicto? Hay miles, hasta millones. Hay una persona con un hijo drogadicto que me está escuchando ahora. Así te dice Dios: llama, pacta, envía la ofrenda y Dios va a liberar a tu hijo. ¿Qué es esa porquería? ¿Qué es esa cochinada? O sea que el que no tiene plata, Dios no le va a hacer el milagro. Ladrones. Porque nos olvidamos que detrás de eso hay gente con problemas reales. Porque esa persona que tiene un hijo drogadicto necesita que su hijo salga de ahí, y en vez de aprovecharse del dolor y el desespero para sacarle la plata, deberían acudir a ayudarla, sanarle, bendecirle y luchar por su hijo. Eso hace un sacerdote. Pero aunque nosotros estamos en un tiempo de un sacerdocio que se corrompe, Dios de todas maneras levanta a hombres como Samuel, que se mantengan firmes, que no miran lo que otros hacen, sino que miran a Dios, a lo que Dios dice. ¿Cuánto dicen amén? Un mal sacerdocio llena su casa de pecado. La llena de pecado. Él mismo se encarga de que el pecado entre. Porque el pecado que había en este sacerdocio era espantoso, y ya lo vamos a ver. Diga conmigo: la fe y un sacerdocio impuro. Un sacerdocio impuro era el que tenía Elí. Miren lo que dice los versículos 22 y 23. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. O sea que el viejo sabía lo que pasaba. Y oiga lo que hacían los hijos, oiga lo que hacían. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, las mujeres venían al tabernáculo de reunión a buscar ayuda, esperando que abrieran. ¿A qué horas abren, Señor, para que me sanen? Y estos bandidos iban a consolarlas y terminaban durmiendo con ellas. Dedito, así digan conmigo: ay, ay, ay. ¿Ustedes se imaginan? Aprovechaban el dolor de esas mujeres para ver cómo podían dormir con ellas, y dormían con ellas. 23. Les dijo, oiga lo que hizo él: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Él apenas va y le dice: ¿por qué hacen eso si todo el mundo está hablando de ustedes? Un sacerdocio se corrompe y corrompe su familia. Un sacerdocio indecente contagia. Porque dice que el pueblo hablaba, o sea, se contagia. Cuando un púlpito se contagia, la gente se contagia. Cuando un ministro está en adulterio, contagia a su iglesia. Cuando está en fornicación, contagia a su iglesia. Cuando un ministro ve pornografía, contagia a su iglesia. Cuando un ministro es avaro, contagia a su iglesia. De lo mismo que se ministra, de eso mismo recibe la gente. Por eso es peligroso dónde usted está recibiendo y cómo está recibiendo. Y por eso es peligroso lo que nosotros como ministros hacemos, porque nos paramos aquí no a entretener gente, sino a ministrar espíritu. Ese espíritu, el espíritu de uno, se va a la gente. De ahí que Dios exige un comportamiento, una conducta demasiado seria, porque hay vidas allá que van a ser afectadas. Dice que Elí oía lo que decían, o sea que tenían fama. Él dice: la fama de ustedes se oye que son mujeriegos.
sea que todo el mundo contaba en el pueblo, uy, este se durmió a tal, el otro hijo se durmió a tal. ¿Sí? La fama de los sacerdotes debe crecer, pero la fama buena, la fama santa, la fama de ser dependientes de Dios. Versos 24 y 25. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. O sea, estaban impulsando al pueblo a sus mismos pecados. 25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Ay, ay, ay. Un sacerdocio impuro va a tener fama impura. Una de las cosas que más daño nos hace a nosotros los hombres de Dios es la fama. ¿La fama es mala? La fama no es mala cuando es buena fama. Pero la pregunta aquí es, ¿qué es buena fama? Por ejemplo, si hay un futbolista y ese futbolista tiene mala fama, significa que juega mal, ¿cierto que sí? Si ese futbolista tiene buena fama, significa que ese futbolista ¿qué? Juega muy bien, ¿estamos de acuerdo? Si un pintor tiene mala fama, significa que pinta desastroso. Pinta una flor y parece un caballo. Y la diferencia es que el caballo le queda como verde, o sea, peor. Pero si ese pintor tiene buena fama, significa que pinta ¿cómo? Pues muy bien, ¿no? Yo dije que una vez estábamos en Montreal y vimos en la televisión, ahí en el hotel con Angie, vimos en la televisión un alboroto porque llegaba alguien al aeropuerto de allá de Quebec, de Montreal, y era el pintor Botero, el colombiano. Llegaba de Europa y esa cantidad de gente para acoger ese hombre allá. Llegó Botero y toda esa francesa no sabían qué hacer, porque tiene buena fama, porque pinta bien. Si pintara mal nadie lo iba a recibir, le tiraban con el cuadro. Eso en cada profesión. Entonces yo pregunto, un hombre de Dios, ¿qué fama debe tener? ¿Y qué es una buena fama para un hombre de Dios? Que respeta a ese Dios, que obedece a ese Dios, que se sujeta a ese Dios. La fama de un hombre de Dios no es tener plata. Escúcheme esta. Tampoco es hacer que la gente se caiga. Porque la fama de un hombre de Dios no es cuántos se le caen cuando ora, sino cuántos levanta de los caídos que Dios le trae. ¿Cuántos dijeron amén? ¿Cuántos escucharon eso? ¿Cuántos escucharon eso? Denle un aplauso al Señor. Aclarando que aquí se caen varios, pero no importa que se caigan o no se caigan, tenemos que levantarlos en gloria. La fama de un ministro está enfatizada en su relación con Dios. No está buscando. Ahí voy a tirarme una puya de esas buenas que me gustan a mí. Tengo que tirarme una puya de esas buenas. El objetivo de un ministro no es montar el show de la fe, sino mostrar a su Dios. Mostrar su dependencia, su profundo temor, su respeto a Dios. Esa es la buena fama de un ministro. La fama de los hijos de Elí era diferente. Tenían fama de que esos bandidos se dormían la que encontraban. Como hay otros que tienen fama de tener plata. Una vez escuché a un predicador decir y hablar de cuánto valía su reloj, su traje. Tengo un traje que costó $10,000 porque soy un hijo de Dios. Usted, perdone la expresión que sea tan directa, usted es un imbécil. Eso es lo que usted es, un imbécil. Que si Dios le dio un traje de $10,000, se lo regaló Dios, supongamos que fue Dios. Supongamos que no lo hizo con la plata de la gente sacando de plata. Supongamos que Dios se lo dio. Debería estar más quietico y más callado, que Dios le confíe un traje a una bestia como esa. Y tal vez él necesita un traje de $10,000 porque con uno de 500 no alcanza a tapar la podredumbre que lleva adentro. Ay, dedito, diga conmigo, ay, 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 eso pegó duro. Diga conmigo esa frase de alta filosofía, diga, eso pegó duro. ¿Cuál es la fama? Y esa es la fama que están levantando hoy los predicadores nuevos. La fama que hacen, que tocan, que dicen, que andan. ¿Qué es esa fama? No la fama de estar sujeto a Dios. La fama de ser fiel a Dios, la fama de que no lo mueve nada, la fama de que se mantiene firme. Esa es la buena fama de un hijo de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Pues resulta que esa fama también tocó a Samuel. ¿Usted se imagina cómo sería Samuel comparándose él con los hijos de Elí y sus amigos? ¿Te imagina? Uno bien muchacho. Aquí los que son muchachos latinoamericanos saben de qué les hablo. Cuando uno está muchacho en la esquina, ¿qué decían los amigos? Uy, yo me duermo 15, y mentiras. Pero esa fama de super varón le daba prestigio en la esquina, ¿no? ¿Te imaginas a Samuel
Le dicen los otros, uy, Samuel, ¿usted cuántas ha tenido? Y Samuel, yo ninguna. Pero venga, Samuelito, usted ninguna muchacha. No, yo no, yo me guardo para Dios. Samuel, venga, ¿no era que usted tiene problemas de voltaje o algo así? Y entonces Samuel le responde, sí, yo tengo problemas de voltaje, pero no es que el voltaje esté invertido, es que el voltaje está con la energía de Dios, me baja una energía diferente, un poder diferente para hacer. La fama de otros termina invadiendo a los débiles de carácter. Y si no, pregúnteme a mí, que me volví drogadicto porque tenía fama de ser muy loco en el colegio, y cuando pasaron un coso de marihuana entre todos y llegaron a mí, yo dije, yo no quiero, no fumo marihuana. Todo el mundo comenzó a hablar de, oye, el flaco, ¿cómo se le ocurre? Y me echaron el apodo que siempre me decían. Ahora me encontré un amigo que me acabo de encontrar por internet y estuvimos hablando por Skype, ¿no? Y me decía, sí, Rubén Darío, sí. Y ya cuando fui a terminar le dije, ¿sabes qué? Deja tu hipocresía. Y ya, olvídate que soy un pastor, decime lo que siempre me decías. Y me tiró el apodo otra vez, le dije, te perdono y no lo vas a hacer, chao, Dios te bendiga. Le colgué. El apodo que me decían, claro, él tiene derecho, él fue mi amigo. Usted no, van a decir el apodo. Pero resulta que allí, yo por no perder la fama de ser loco, dije, no, pero es que es verdad, yo que no quiero marihuanita, a mí que no me gusta. Y vino la reina del colegio, está ahí sentada con nosotros y dijo, uy, flaco, ¿cómo te ocurre? Ay, ese flaco es de loco, ese no te creo. Fumate. Una fumadita vos, una fumadita yo. Y yo, para quedar bien con la reina, me coronaron ese día. Fume y estuve 10 años en la droga por no perder la fama. La fama de ser muy loco y metido y tirado para adelante. Claro, tiré para adelante en un abismo, pero me tiré para adelante. Hay un abismo, yo he tirado para adelante, tiré por el abismo y me tiré por mantener la fama. Obviamente, hoy hablo de eso después de más de 30 y pico de años de eso, pero sí, ya están burlando, sí, me fue la mano. Pero la clave aquí es que la fama que corre entre la gente puede hacerte daño y tú puedes querer la fama de otros. Samuel no es ese caso. Samuel está dispuesto a él no tener la fama que todos tienen con tal de tener fama la de Dios. Porque escúcheme esto, usted tiene que aprender a decidir. Si usted es un hombre o una mujer de fe, usted decide. O se vuelve famoso para los hombres o se vuelve famoso para Dios. Si usted se vuelve famoso para los hombres, usted no será famoso en el cielo, será famoso en el infierno. Si usted se vuelve famoso para Dios, Dios lo va a tener en el salón de la fama. Este es mi héroe de la fe por una sola razón, porque hace lo que yo digo, aunque todos los hijos de Eli hagan lo contrario. ¿Cuántos quieren pasar a la historia en la sala de fama, en el salón de la fama de Dios? Ahora, versículo 29. Dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado, oiga lo que hizo Elí, has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Vea lo que Dios le dice a Elí, ¿usted por qué decidió darle más honra a sus hijos que a mí? Esa es una gran tentación, honrar más a los hijos que a Dios. ¿Qué es honrar más a los hijos que a Dios? Es darle más a ellos que a Dios. Es tenerlos en cuenta a ellos primero que a Dios. Es hacerle caso a los berrinches y bravetas de ellos antes que a Dios. Los hijos tienen que saber que nosotros los padres, cuando digo padre me refiero a papá y mamá, somos débiles ante la voz de Dios. Cuando Dios habla, se acabó la autoridad del pastor Rubén, se acabó la autoridad de la pastora Angélica. Ya no hay más, no podemos hacer nada. Somos débiles, ¿no ve que habló Dios? Y tienen nuestros hijos que saber que ellos jamás ejercerán más influencia sobre nuestras vidas que la que tenga Dios. Si quiere llorar, llore. Si quiere patalear, patalee. Si quiere, párese en la cabeza. Pero primero es Dios. No era el caso de Elí. Elí le había dado a sus hijos la primacía y les había evitado el sufrimiento y les evitó la disciplina. Digo conmigo, disciplina. Cuando usted le evita a su hijo la disciplina, usted le está impidiendo que su hijo vea a Dios. Cuando un hijo nos ve disciplinado, sabe que papá es disciplinado porque Dios lo disciplina. Por eso nuestro hijo va a ser disciplinado. Pero si le damos a él el primer lugar, es decir, tranquilo mijo, no, pero no llore, pero no haga esto. No, si quiere hágalo, haga lo que quiera, que yo sé qué hago cuando usted haga. Pero lo que sí le aseguro es que no voy a hacer algo contrario a lo que Dios dice. ¿Cuántos dicen amén? Opa, 3 nomás, y creo que son los que no tienen hijos. Hay poder. ¿Cuántos dicen amén? La fe siempre tendrá que honrar la disciplina de Dios. Nuestros hijos deben saber
que primero está Dios. La diferencia entre los hijos de Elí y Samuel, ¿sabe cuál era? Que como él honraba más a los hijos que a Dios, con los hijos era más endeble. Mientras que con Samuel, ¿cómo era? Más estricto. Al ser más estricto, Samuel tenía un concepto diferente de la autoridad. Eso nos enseña que cuanto más frágiles seamos con nuestros hijos, menos tendrán ellos de autoridad delante de Dios. Menos conocerán el respeto a Dios. Cuanto más disciplina se le ponga a un hijo, más claro tiene que hay un Dios que lo manda, que lo ordena para poder bendecirlo. ¿Estamos de acuerdo, mis amados? En una casa, siempre que un hijo es más mimado o contemplado que otro, es el que menos sirve. ¿Cuál es el hijo más productivo en una casa? Al que le trancan más duro, al que le aprietan más la tuerca, al que le dicen no más consecutivamente. Ese es el que más sirve. Mientras que al que todos le dicen que sí, no solamente no sirve, sino que termina deshonrando a sus padres y haciendo lo que quiere. Samuel tuvo que ver a Elí tratar de una forma a sus hijos y de otra a él. Y lo que hubiera significado un complejo se convirtió en una gran bendición. Porque todo padre al hijo que ama lo disciplina. Es decir, que espiritualmente Dios tenía más amor por Samuel a través de la disciplina de Elí que por los hijos de Elí. Elí no fue capaz de amar a sus hijos porque no lo disciplinó. Diga conmigo esta frase: si no lo disciplino, no lo amo. No, dígalo así, dígalo. Si no lo disciplino, no lo amo. Diga: si lo amo, lo disciplino. Ahora diga: si no lo disciplino, se me pierde. Ahora diga: si lo disciplino, Dios lo puede usar. Fuerte ese aplauso, es la bendición para un sacerdocio que sabe hacer las cosas delante de Dios. Quiero, por último, hablar, para poder enfocarnos a la vida de Samuel exactamente en todo esto que hemos aprendido, de todo el entorno que era contrario, cómo una vida de fe se relaciona con la autoridad. Todo hombre de fe, toda mujer de fe tiene que tener una relación clara con la autoridad espiritual. Usted que viene aquí, usted tiene una relación con nosotros. Esa relación con la autoridad va a marcar lo que será tu vida. Pero la va a marcar no solo por lo que la autoridad haga contigo, sino por la forma como tú asumas tu relación con la autoridad. Cuando usted mira al papá Rubén o a su mamá Angélica, usted tiene que decir qué tipo de actitud va a tener usted. Y le voy a mostrar 3 tipos de actitudes que van a marcar lo que será tu vida futura. ¿Cuánto entienden eso? Juan capítulo 14, versículo 12. Texto maravilloso que salieron de los labios del Señor Jesús. ¿Qué dijo el Señor? De cierto os digo. Una vez más pregunto, ya saben, ¿qué significa esa frase de cierto, de cierto? Les aseguro, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Allí Jesús está diciendo que si le seguimos a él, debemos hacer las mismas cosas que él hizo. Diga conmigo, las mismas cosas. Todo lo que Jesús hace, yo lo debo hacer. Y dice después, en forma consecutiva, que además de hacer lo que él hace, yo voy a poder hacer otra cosa diferente. ¿Qué es lo diferente? Voy a poder hacer cosas aún mayores. O sea, si yo me concentro en hacer lo que hace mi autoridad, Dios me va a capacitar para hacer cosas mayores que lo que esa autoridad hace. Cuando yo miro mi autoridad, lo que Dios está dando es la posibilidad de que mirando esa autoridad yo pueda llegar más lejos que la autoridad. El objetivo de Dios con la autoridad no es sujetar a la gente solamente. El objetivo de Dios con la autoridad es a través de la autoridad levantar a otro nivel la visión que Él tiene. Ahora entienden por qué yo dije declino mi conocimiento ante las enseñanzas del papá Naum Rosario. ¿Entienden por qué declino? Porque si yo lo acepto como autoridad y hago lo que él hace, por lógica espiritual, yo voy a poder hacer cosas mayores que las que él hace. Pero tengo que hacer lo que él hace. ¿Cuánto entienden eso? Si yo me dedico tercamente a hacer mi visión, que por 25 años he trabajado, voy a poder hacer cosas mayores que las mías.
Pero si hago lo que Él dice, si me ocupo del sueño de papá Naúl Rosario, entonces yo voy a hacer cosas más grandes que Él, porque Dios me va a dar lo de Él para que yo pueda seguir en lo que Él está haciendo y voy a llegar más lejos de donde Él pueda llegar. Es el misterio de la autoridad. ¿Por qué nosotros somos autoridad sobre un hijo? El hijo mío tiene que hacer lo que yo digo. Y hace lo que yo digo, ¿por qué? Porque yo soy el canal para que Él llegue más lejos que yo. Para eso son los hijos, para que lleguen más lejos que nosotros. ¿Estamos de acuerdo, mis amados? Es un mandamiento del Señor Jesús. Pero en torno a la relación, la gente mira a la autoridad y tienen diferentes formas. La primera, diga conmigo, hay quienes se escudan en la autoridad. Es decir, yo no hago tal y cual cosa porque Elí y sus hijos no la hacen. Yo no hago esto o aquello porque mi autoridad no la hace, y si no la hace, ¿con qué autoridad me exige? Las personas que están mirando desde esta perspectiva solo podrán excusarse de su incapacidad y su mediocridad en la faltante de la autoridad. Para estas personas, la autoridad solo es autoridad si es perfecta y no se equivoca. Y eso jamás podrá ocurrir. El único perfecto es Dios. Hay un segundo grupo. Los quienes ven la autoridad y se quieren nivelar con la autoridad. Es decir, yo te sirvo como autoridad, yo te ayudo con un solo objetivo. Quiero que un día estemos de tú a tú. Eso está cargado de soberbia. La autoridad no iguala a nadie. Y le digo esta verdad que alguna vez creo que se les dije el domingo. No hay nada más bello en el evangelio que saber que todos somos iguales. El rico, el pobre, el blanco, el negro, todos somos iguales ante Jesús por su sangre. Pero una cosa es que seamos iguales, otra cosa es que seamos igualados. Ay, ¿quién dijo así? Ay, así. Sálgase de la iglesia, vamos para la casa. Su papá es su papá. Y usted puede estudiar 45 carreras, 7 PH, lo que usted quiera. Pero cuando mira al viejito, él es primero, que el papá es la autoridad. Usted nunca puede llegar a decir, de tú a tú, que hubo viejo, despacio, 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 baje, 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 que es que el uno siempre es el uno. ¿Quién entendió eso? Es un principio elemental de la autoridad de Dios. Cuando usted ve la autoridad, usted no quiere usar la autoridad para llegar a ser como la autoridad. Usted va a usar la autoridad para que Dios haga con usted lo que quiera. Y usted va a venerar la honra que la autoridad tiene. ¿Estamos de acuerdo, mis amados? Diga conmigo, hay quienes se escudan en la autoridad. Hay quienes se nivelan con la autoridad. Tercero, hay quienes aceptan la autoridad, la respetan y la honran. ¿Y sabe cómo la honran? La superan con humildad. Es decir, esta es mi autoridad. ¿Qué hago? Le voy a servir. Voy a sujetarme a lo que la autoridad me diga. Y le voy a dar la honra más grande que se le puede dar a una autoridad. ¿Sabe cuál es la honra más grande que se le da a una autoridad? Llegar más lejos que donde él llegó. Para que esa autoridad sepa que lo que hizo no es en vano. Nuestros hijos. ¿Cómo lo honra uno un hijo? Cuando llega más lejos. Y después sí, papá, gracias por lo que hiciste. Mira, estoy más lejos que donde tú llegaste. Que al fin y al cabo el papá va a saber que ese no es él, ese soy yo. Yo soy el que estoy allá, porque él es hechura mía. ¿Quién dijo amén? Pero necesitamos llegar a ese nivel de autoridad. La fe se relaciona con la autoridad y sabe que la autoridad es el canal para poder llegar más alto. No él, sino la visión de Dios. Haced lo que yo hago, dice Jesús. Esa frase de Jesús me mata, una frase que me golpea, que yo digo, para decirle uno necesita tener la boca, yo creo que es muy grandota. Esa frase de Jesús que dice, ejemplo os he dado. Ejemplo os he dado. O sea, uno tiene que ser muy grande para poder decir, ejemplo os he dado. Se está poniendo su imagen en la palestra pública, ejemplo os he dado. Eso lo hace el Señor. Pero Él nos está diciendo que hagamos todo lo que Él hace, que si lo hacemos, Dios va a permitir que hagamos cosas mayores. ¿Hemos hecho cosas mayores que las que Jesús hizo? ¿Cuánta gente logró tener Jesús reunida? 5,000, póngale 10,000 entre mujeres y hombres, 12,000. Y usted sabe que ha habido muchísimas campañas en muchas partes del mundo con 1,000,000, 1,500,000. Eso nunca lo tuvo Jesús. Imagine que nosotros nos deleitamos con las cartas de Pablo. Y hoy cualquier cristiano escribe en Facebook lo que quiera, predica, habla, dice, eso no lo tuvieron ellos. Nosotros tenemos la oportunidad de hacer cosas más grandes que Él. ¿Por qué? Porque estamos sirviéndolo a Él, porque estamos mirándolo a Él, porque estamos buscando la autoridad de Él. Entonces el Padre va a hacer cosas más grandes.
Pero las cosas más grandes no es para que yo sea más grande o tú seas más grande, sino para que Él sea más grande. ¿Estamos de acuerdo, mis amados? Samuel le tocó una vida en medio de un sacerdocio corrupto, en un medio donde se presagiaba que el muchacho no iba a servir para nada. ¿Por qué su vida cambia? Primero porque viene de una mujer de fe, le sembró la fe y le enseñó. Usted se va a ir donde Elí y va a hacer lo que Dios dice porque usted existe gracias a Dios. No, usted nunca podrá decir, yo no pedí nacer. No, usted no pidió nacer, yo pedí que naciera. Se lo dije a Dios y Dios me lo dio, así que usted va a hacer lo que Dios dice. Y lo concientizó, va allá y va a hacer lo que Dios dice, solo lo que Dios dice. Y mientras todos se corrompían, Samuel miraba a Dios. Dice en varias ocasiones, lea el capítulo 2, en varias ocasiones dice, y el muchacho obedecía, y el muchacho hacía lo que Jehová decía. Pero quiero terminar la enseñanza de hoy con algo que yo he llamado las bendiciones revocadas, porque si algo le fue mal a Elí, fue el final. ¿Vemos el final rápidamente? Versículo 30. Después de todo lo que le dice a Elí, oiga con la que le sale Dios, y con eso terminamos. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho, diga conmigo esa frase, yo había dicho, repítala, yo había dicho, una vez más diga, yo había dicho, que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí, ¿cuándo? Perpetuamente. Mas ahora he dicho, diga conmigo, ahora he dicho, ahora ha dicho Jehová, oiga, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Usted sabe lo que significa esto? Un principio que los evangélicos no lo manejamos muy bien. Diga conmigo, bendiciones revocadas. Es que yo a mí me prometió y eso se cumple porque se cumple. Depende. Dios sí promete. Y cuando Dios promete, Dios cumple. Pero si Dios promete hacer algo contigo, si tú haces lo que Él dice y tú no haces lo que Dios dice, ¿qué te hace pensar que Dios te va a cumplir? ¿Qué te hace pensar que Dios te va a cumplir? Pero es que Dios lo dijo y Dios no va a revocar. ¿No va a revocar? ¿No le está revocando aquí Elí? Yo dije que su casa será bendita perpetuamente, dice Dios. Pero ahora le digo que eso no va a ser así. ¿Y sabe qué le explica? Usted, sus dos hijos se van a morir el mismo día. ¿Y sabe qué le dice Elí? Le dice, de su casa y su familia aquí en adelante no llegarán a viejos ninguno. Ninguno va a morir viejo. Todos van a morir en edad varonil, productiva. Ninguno se me muere viejo. Tú dices, uy, pero Dios, usted se me volteó, usted me había dicho. Entonces Dios dice, yo le había dicho, pero como usted no cumple, pues yo quedo exonerado. Pastor, el despistado. ¿Cómo dice? ¿Aló? ¿Despistado? Sí, así, ya, ok, ya te oigo. Sí, dale. Módulo, 1, 2, 3. El despistado me dice, pastor, pero la palabra dice que el llamamiento de Dios y los dones son irrevocables. Una risita, diga conmigo, una risita así, esta mía, diga, No, usted pasen llorando, Una risita, diga conmigo, ¿Que los dones y el llamamiento son irrevocables? Claro. Dios llama a alguien y eso es irrevocable. Si esa persona es irrevocable en su compromiso con Dios. Pero si esa persona decide decirle a Dios, no, yo no voy para esa. Bueno, entonces yo tampoco. Queda deshecho el pacto, ¿qué hacemos? Uy, pastor, no me diga eso, ahí sí me mató la fe. Claro, te maté la fe porque la fe tuya estaba cimentada en poder traicionar a Dios y que Dios siguiera siendo fiel. Ay, dedito, así diga conmigo, achachay. ¿Qué significa? Que el llamamiento y los dones de Dios son irrevocables. Que cuando Dios promete algo, nunca se va a levantar un día y te va a decir, no, ya hoy no quiero. Nunca pasará eso. Cuando Dios te promete algo, Dios te lo va a cumplir. Pero tú tienes que caminar por la senda que Él dice. Esto es de doble vía. O sea, usted hace lo que yo digo y entonces yo hago lo que usted quiere. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Estamos de acuerdo? ¿El pacto cuál es? Tú me sigues, Pedro, y yo te hago pescador. Y Pedro lo niega, no lo conozco, hasta maldijo. Y Jesús se le vuelve a aparecer y dice, Pedro, venga, usted, yo tengo una cosa pendiente. Se le apareció en la playa, ¿no? ¿Y qué le dijo? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? O sea, ¿tú me amas? Te confiesa las 3 veces que sí. Bueno, entonces listo, pastorea mis ovejas, vamos al plan. Pero si Pedro le dice, no, yo no estoy decidido porque usted me defraudó al dejarse matar. Bueno, Pedro, qué pena con vos, hermano, hasta aquí llegó el pacto. Chao, Pedrito, saludos, que pesque bastante y yo sigo adelante.
Si no está interesado en mi pacto, ¿por qué tengo yo que estar interesado en tus sueños? ¿Quién entendió eso? ¿Quién entendió eso? Por eso es que tenemos este sacerdocio corrupto, porque creen que la palabra de Dios se la da y ellos pueden hacer lo que les da la gana y Dios no se va a mover. ¿Cómo que no se va a mover? Claro que se va a mover. Cuando el hombre se le mueve a Dios, Dios se le mueve al hombre. Dice que Dios honra ¿a quiénes? ¿A todos? A los que le honran, deme honra y yo le doy honra. Deshónreme, yo me aparto de usted. Pastor, usted me está desbaratando los cimientos de la fe. No, los cimientos de la alcahuetería. Porque esos cimientos son los que hacen que uno tenga una oportunidad de pecar y sepa, yo peco y pierdo. Porque escúcheme, Dios tolera nuestras deficiencias. ¿A cuántos Dios les tolera deficiencias? Todos los días. Ah, no, pero cuando Dios llega a decir lo que le dijo Elí, se acabó. No más. Chao. A partir de este momento, sus 2 hijos se le mueren el mismo día. Y de su casa no volverá a haber ancianos. Así que no se ocupen de pagar el RSP porque no llegan a viejos. Uy, pero ¿dónde está la misericordia? Y Dios dice, ¿y dónde está el compromiso suyo conmigo? Porque esto no es una sola cosa que tira. O sea, yo soy el comprometido con ustedes y ustedes son unos sinvergüenzas. No, usted es un sinvergüenza y yo soy un Dios que cambio mis edictos. ¿Quién dijo amén? Dios dice, y cuando dice cumple. Pero cuando el hombre no cumple, Dios no está obligado a cumplir. Y escuche esto, Dios le quita la bendición a Elí. ¿Sabe qué dice Dios? Eso está en el capítulo siguiente. Dice, me suscitaré un sacerdote conforme a mi corazón. Y es que cuando tú no aprovechas lo que Dios te da, hay otro que está esperando para tomar tu heredad. Cuando tú desprecias lo que Dios te da, hay otro más vivo que tú que se la va a llevar por su humildad y por su entrega. Por eso es necesario vivir y pelear nuestra bendición todos los días. No, pero es que el Señor me lo prometió a mí y si el Señor prometió, es conmigo, es con usted. No, mijo, si usted no quiere, hay un montón que están esperando y que Dios va a usar. Cuando despreciamos la bendición de Dios, va a haber otro con menos capacidad que nosotros, con menos experiencia, con menos background, dicen ustedes los gringos, pero con un corazón dispuesto. Y Dios dice, me quedo con este bruto que me ama y me respeta, que con este intelectual sabiondo y de experiencia que desprecia mi vida, mi visión. Aquí la clave está en mantenernos firmes, sin fluctuar en nuestra fe, para que lo que Dios ha prometido se cumpla. Aclaro, Dios promete y Dios cumple. El que no cumple es el hombre. Y cuando el hombre no cumple, Dios sigue cumpliendo. Pero cumple en lo que está comprometido. Si ya usted dañó el compromiso, no hay compromiso. Samuel es un hombre que recibe la bendición. Mientras los muchachos jugaban a dormir con las muchachas del santuario, mientras se comían la carne del sacrificio, había un hombre humilde con fe, trabajando con humildad, siendo humillado tal vez. Lo podían, me imagino, de sirviente, porque si los amigos eran los otros, él no era amigo de ellos, es porque lo tenían separado. Este es del servicio, eche para allá. Ese muchacho con un medio hostil, difícil, decidió creer en Dios y Dios cambió la historia de su vida. ¿Y sabe cuál es la humildad de este muchacho? Que cuando Dios lo llama en el capítulo 3, le dice lo que va a hacer con Elí. Le dice, dígale a Elí que lo voy a cortar y que le acabó su cuarto de oro y que no voy más ni con él ni con su familia. Eso es lo que Dios le dice, palabras más, palabras menos. Y Elí, que era un hombre de mucha experiencia, dice, venga, ¿qué le dijo Dios anoche? Y el muchacho le dijo, no, que tan bonito el día, que tal, se deja el loco. Y Elí le dice, no, te conjuro, le dice delante de Dios, que así te haga Dios y te añade. Es decir, lo que usted no me va a decir, que le pase a usted si no me dice, me tiene que decir. Y el muchacho le dijo, bueno, pues así por las buenas cualquiera. Lo que Dios me dijo es lo siguiente, que a usted se le acabó su cuarto de hora, que su familia está destruida, que no sirve más, que usted quedó desechado, que ya su vida acabó para Dios, por corrupto y por sus hijos. Y el muchacho con humildad siguió respetando a Elí, y Elí siguió varios años todavía ministrando, hasta que vino todo este desenlace fatal. ¿Qué hemos estudiado hoy? Hoy hemos hablado la vida de un hombre que es puesto en un medio difícil, pero que está dispuesto por su fe a brillar para Dios, a pelear por su bendición. Mejor dicho, al estilo mío, él está dispuesto a comerse los dulcecitos que otros desprecian. Que otros hagan su vida, yo voy mirando a Dios. Hago lo que Dios dice que Dios me ha de premiar.
Los hijos de Elí se murieron. ¿Quiénes saben los nombres de, cómo llaman los hijos de Elí? ¿Cómo llaman los hijos de Elí? ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde inventaron ese nombre? ¿Onis? ¿Qué es eso? ¿Fitness y qué más? Nadie se acuerda. Porque esos avispados que viven el pecado pasan a la historia y no dejan huella de nada. Pero ¿quién no conoce a Samuel? ¿Quién no conoce a Samuel? La fama de ellos corría por el pueblo. Oh, audaces, duermen con varias viejas. Eso por la noche, eso es toda la que llega allá. Sí, esa es la fama. Se murieron, ¿de dónde quedó la fama? Mientras que el muchachito que no tenía fama de nada y no de ser tonto, tiene fama en los cielos y tiene fama en la tierra. Todos lo recordamos y anhelamos. Yo quisiera algún día poder ser como ese hombre, ni para limpiarle sus zapatos sirvo. A Samuel. ¿Cuántos desean decirle, Señor, yo quiero que mi fe venza en medio del medio en el que estoy, de la circunstancia en la que me tocó, del momento en el que estoy, de todo lo adverso que rodea mi vida? Quiero pasar a la eternidad y cambiar la historia de mi vida. ¿Cuántos desean hacerlo? Pasen aquí adelante y vamos a pedirle al Señor que nos dé esa fe maravillosa para cambiar lo que nos rodea. Esperamos que este tema haya sido de bendición para tu vida. Visítanos en www.rdqministry.org. Somos RDQ Ministry.